Hola, hola chicos, muy buenos días. Bienvenidos a una clase nueva de lengua y literatura. El tema que vamos a ver el día de hoy es el sujeto y su clasificación. Vamos a recordar, la oración está conformada por un sujeto y un predicado que son sus partes. Tenemos aquí un ejemplo. Mi amiga compró dulces en la tienda. ¿Cuál es el sujeto? Mi amiga, y compró dulces en la tienda es el predicado. ¿Por qué mi amiga es el sujeto? Porque es aquella persona que está realizando la acción, mientras que el predicado son las acciones que realiza el sujeto. El sujeto se clasifica en sujeto tácito y en sujeto expreso. En este momento vamos a ver qué es el sujeto tácito. El sujeto tácito es aquel que no aparece en la oración, pero se sobreentiende porque se encuentra allí. Por ejemplo, nos dice, salí de paseo a Chosica. Aquí no le podemos ver al sujeto, pero nosotros sobreentendemos que yo salí de paseo a Chosica. Aquí nosotros para encontrar el sujeto nosotros nos tenemos que hacer una pregunta y nos dice, ¿quién se fue de paseo a Chosica? Y decimos, el sujeto es yo, porque se sobreentiende en esta oración, aunque no aparezca dentro de la oración. Tenemos otro ejemplo. Nos dice, estudiarán mucho para su examen. ¿Quién estudiará mucho para su examen? El sujeto es ustedes, aunque este no aparezca en la oración. Por eso aquí tenemos, ustedes estudiarán mucho para su examen. No se olviden, el sujeto tácito es aquel que no aparece en la oración, pero sí se sobreentiende. Ahora tenemos lo que es el sujeto expreso. El sujeto expreso es mucho más fácil porque es aquel que aparece en la oración de manera explícita. Por ejemplo, mis papás y mis tíos salieron a cenar juntos. ¿Cuál es el sujeto? Mis papás y mis tíos, porque nos realizamos la pregunta, ¿quién salieron a cenar juntos? Entonces aquí la respuesta sería mis papás y mis tíos. Tenemos otro ejemplo, nos dice, el otro día jugamos al fútbol los alumnos de quinto grado y el profesor Raúl. ¿Quiénes jugamos al fútbol? Los alumnos de quinto grado y el profesor Raúl. Cuando gusten, tú y tu hermano pueden venir a mi casa. ¿Quién puede venir a mi casa? Tú y tu hermano. Entonces es mucho más fácil en el sujeto expreso identificar cuál es el sujeto. ¿Por qué? Porque este aparece de manera explícita en la oración. Pues este sujeto expreso tiene dos clasificaciones, que es el sujeto simple y el sujeto compuesto, que lo vamos a ver a continuación. El sujeto simple tiene un solo núcleo. Esto quiere decir que el sujeto simple siempre va a tener un solo sujeto. Por ejemplo, los jugadores dieron su máximo esfuerzo. ¿Quién realizó la acción? Los jugadores. Y aquí nosotros nos podemos dar cuenta que tiene un solo núcleo del sujeto. Y en este caso serían los jugadores. Tenemos otro ejemplo que nos dice, mañana irán de paseo esos alumnos, ¿sí? Aquí tenemos el sujeto, que son esos alumnos quienes realizan la acción, y el núcleo del sujeto es los alumnos. Entonces, no nos olvidemos, el sujeto simple es aquel que tiene un solo sujeto o un solo núcleo. Por último tenemos el sujeto compuesto. El sujeto compuesto es aquel que tiene dos o más núcleos. Por ejemplo, mis papás y mis tíos salieron a cenar juntos. Entonces aquí podemos ver que tenemos dos sujetos, el primero que es mis papás y el otro que es mis tíos, entonces por lo tanto tiene dos sujetos. Y en la siguiente tenemos, la profesora y los alumnos leen un cuento, ¿sí? Aquí también tenemos dos núcleos, o sea, dos sujetos, y este es la profesora y los alumnos. Entonces no nos olvidemos, el sujeto compuesto es aquel que tiene dos o más núcleos, ¿sí? Vamos a hacer un breve resumen en nuestro organizador gráfico que tenemos que pasar al cuaderno. Nos dice clasificación del sujeto.
Tenemos por un lado el sujeto tácito y por el otro el sujeto expreso. El sujeto tácito es aquel que no aparece en la oración pero sí se sobreentiende. Por ejemplo, fui de compras al supermercado. ¿Quién fue de compras al supermercado? Yo. Entonces se sobreentiende que el sujeto sí existe, pero no está escrito en la oración. Entonces aquí pondríamos yo fui de compras al supermercado. En cambio, el sujeto expreso es aquel que sí aparece en la oración, pero puede ser un sujeto simple o un sujeto compuesto. El sujeto simple nos dice que tiene solo un núcleo del sujeto. Por ejemplo, María cocina unos ricos panqueques. Aquí nosotros nos podemos dar cuenta que existe un solo sujeto o un solo núcleo del sujeto. ¿Y cuál sería? Sería en esta ocasión María. Y tenemos por el otro lado el sujeto compuesto, que es aquel que tiene dos o más núcleos. Por ejemplo, Leonardo y Helen juegan fútbol. Y tenemos dos núcleos del sujeto, que en este caso sería Leonardo y Helen. Por lo tanto, esto sería un sujeto compuesto. Luego de observar la clase, no te olvides de pasar el organizador gráfico a tu cuaderno. En clase realizaremos la tarea de la página 152 del módulo.